Hola, hola chicos, vamos a empezar con el tema de historia. Liberales y conservadores. Liberales y conservadores. Es importante el desarrollo de este tema porque sigue explicando cómo esos dos grupos que podríamos llamar, que son políticos, grupos políticos, en el México de antes se enfrentaron primero nada más con ideas y luego por las armas y provocó que en nuestro país tuviéramos una guerra civil. Bien, ¿qué es lo que sucede? Estos dos grupos eran opuestos, tenían ideas opuestas, los dos querían mandar, los dos querían gobernar. Claro que provocó conflictos e inestabilidad. Tenemos las ideas más importantes de los liberales. Por ejemplo, en la forma de gobierno deseada, los liberales querían gobernar con un ciudadano mexicano, ¿sí? Pero los conservadores, aquí por eso les busqué esta imagen. Aquí les presento, sí que era alto, ¿no? Maximiliano de Habsburgo. Lo fueron a buscar un grupo de conservadores acostumbrados a estar mandados por los españoles que dijeron no, no nos va a mandar ningún mexicano. ¿Por qué? Porque no hacemos caso. No tienen la capacidad, mejor que nos venga a mandar conservadores, aquí me equivoqué, conservadores, que nos venga a mandar alguien de Europa. Y mandaron a sus representantes a convencer, a dorarle la píldora a Maximiliano de Habsburgo, ¿sí? No sabían ni lo que les iba a pasar a estos conservadores. Bueno, vamos a pasar con los principales objetivos. ¿Qué significa desamortizar? Ese concepto lo tenemos en el mismo libro y es un concepto que representa a los liberales. Desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales. Pero la palabra desamortizar significa poner en venta mediante disposiciones legales las propiedades que no tuvieran fines productivos. ¿Y quién creen que tenía muchas propiedades? Pues acertaron. Si pensaron que era la iglesia, acertaron. La iglesia con el pretexto y la situación de que iban a dar misa por todos lados y como algunas personas eran declaradas hechiceras, se quedaban con esos terrenos y esas propiedades. O cuando moría inexplicablemente algún padre y una madre, los hijos iban a un orfanatorio y la iglesia se quedaba con esos territorios. Logró hacer un poder inconmensurable, o sea, un poder grande, magnífico, ¿sí? Entonces, los liberales, imagínense, se metieron en aprietos porque como tenía mucho poder la iglesia y los militares de gran rango, no se dejaron. Y eso fue lo que comenzó la guerra civil que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bien, dentro de los objetivos de los conservadores, tenemos que los conservadores decían, a ver, aquí nada más los chicharrones truenan de los católicos, de los cristianos, de los católicos. Así que ninguna otra religión. ¿Cómo? Ahora, gracias al avance que hemos tenido, existe un artículo en la Constitución que nos dice que podemos profesar la religión que nosotros escojamos. Claro, después de los 18 años. ¿Sí? Propuestas que querían los liberales, querían extirpar el dominio en la mente de los religiosos, querían cambios en la educación, querían la libertad de expresión, querían expedir documentos en el registro civil, acciones necesarias para quitarle el poder a los que subyugaban, a los que maltrataban, a los que discriminaban por ser pobres o por ser clase media. Claro, los conservadores
Miren nada más la frase, ahorita la voy a encerrar. Miren nada más la frase que querían lograr los conservadores. Una espantosa tacha para ello. Mantener los privilegios de la iglesia, el ejército y los terratenientes. Ah, pues sí, pues a Chuchita la bolsearon. Ellos querían tener todo el poder. El libro nos proporciona dos imágenes. Una es de un representante conservador que bueno, déjenme decirles, ¿han escuchado ustedes la palabra chapulín? En la política mexicana ocupan la palabra chapulín para representar al que cambia de partido. Ya ven que ganaba antes dominaba mucho el PRI, que ahora está Morena. Ah, bueno, el que cambia de partido, que estaba en el PRI, que se fue a Morena, le llaman chapulín. Precisamente Lucas Alamán tenía una identificación con el grupo conservador, pero varias veces, según lo que yo he leído, Lucas Alamán también apoyaba algunas ideas liberales. Él era inversor, él tenía su propia fábrica. Una ventaja que tenía Lucas Alamán es que en el gobierno de Santa Anna y en los gobiernos conservadores, él fue el ministro de Exteriores, él fue el ministro de Comercio. Claro, él hacía las leyes. Por lo tanto, esa es una ventaja dentro del poder. Del otro lado está José María Luis Mora, partidario del Grupo Liberal. Él quería establecer una república federal con cambios en la educación y en la libertad de expresión. Algo tan necesario en esta época. Y si no, veamos a las mujeres cómo buscan el grupo femenino, precisamente nada más recordemos lo que sucedió en Cancún, solamente por exigir que resolvieran un asesinato de una persona del sexo femenino. Tiraron balazos al aire, hirieron a 2 reporteras. No, 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 no. Todavía en pleno siglo XXI tenemos acciones conservadoras, acciones tradicionales en donde no permiten la expresión. Claro, estoy totalmente en desacuerdo con la destrucción. Hay un límite. Podemos expresarnos, pero destruir, pues no. Sí, debemos de controlar. Dice, una solución política por la política, por la plática, pero no el engaño. Vámonos, después de hablar de los liberales y los conservadores, nos vamos a meter a la revolución de Ayutla. Ojo, a mediados de la mitad del siglo XIX, ¿sí? Existían caciques. ¿Qué significa la palabra cacique? Subrayenla en el libro. Persona que por su posición social y económica abusa de su poder sobre los habitantes. Un cacique podía ser un militar de alto rango que había luchado anteriormente, etcétera. Gente de dinero que subyugaba, que hacía sufrir a la gente que no tenía dinero. Esos conservadores pusieron en el poder a Santa Anna, al general Santa Anna, aquel que fue derrotado por los tejanos norteamericanos y el ejército norteamericano. Aquel que firmó por peligro de su muerte y que cedíamos Texas, ¿sí? Fíjense, él era muy buen estratega militar, pero ni así le logró ganarle a los norteamericanos. Fue 10 veces presidente de México, ¿sí? Él, fíjense, todo lo que hizo y que provocó precisamente el plan de Ayutla. Eliminó los derechos y las libertades, metió a la cárcel a los opositores, no dejaba que se expresaran. Si había un mitin, alguna situación, algún panfleto, investigaban y metían a la cárcel a las personas. Un panfleto es como un periódico, un boletín escolar, como lo que vamos a hacer en español, un boletín escolar, ¿sí? Bueno, ahí manifestaban su punto de vista los liberales y Santa Anna los perseguía.
hizo lo mismo que Iturbide, se peleó con el Congreso y lo cerró totalmente. Recuerdan que Iturbide en el bloque número 1 metió a la cárcel a varios diputados y que eso fue lo que provocó que Iturbide se fuera. Además, vendió el territorio de la Mesilla a Estados Unidos. El colmo de los colmos. Para dirigirse a él tenían que agacharse hasta la mitad y decirle Alteza Serenísima. Porque si no lo hacías, te ibas a la cárcel. ¿Sí? Quería dominar el tiempo que él quisiera. Todo esto, fíjense la pregunta, ¿y nadie hizo nada? Sí, hubo personas, un general y 2 pensadores, Juan Álvarez Comonfort y el general Florencio Villarreal, se organizaron para quitarlo del poder. ¿Qué hicieron? Promulgaron el 1 de marzo de 1854 el Plan de Ayutla. ¿Sí? ¿Qué decía de manera general? Desconocer al gobierno y enfrentarlo por las armas. Aquí en medio, en la caricatura, está caricaturizado, miren, Santa Ana. Aquí está caricaturizado Santa Ana, donde se cae. Quiere decir, se cae del poder. Se cae del poder, pierde el poder por el Plan de Ayutla. Imagínense el grado de enojo que tenía la gente en contra de este señor. Por último, permítanme, aquí me fui de largo, no, regreso. Por último, tenemos que una imagen en donde se desconoce y la gente apoya este plan de Ayutla y empieza a enfrentarse, pero bueno, afortunadamente, Santa Ana tiene que salir del poder. Aquí dice lo siguiente: el movimiento armado triunfó y Santa Ana fue obligado a salir del país con base en el plan de Ayutla. Juan Álvarez ocupó la presidencia provisional. Luego se organizaron elecciones y quedó Ignacio Comonfort. Uy, les voy a contar algo que hizo Ignacio Comonfort. Resultó electo. Con esto se inició el periodo de gobierno liberal. Imagínense, todas esas leyes del gobierno liberal que leímos anteriormente iban a empezar a ponerse en marcha. ¿Quiénes iban a sufrir? Los poderosos. El plan de Ayutla planteaba entre sus puntos más importantes lo siguiente: desconocer a Antonio López de Santa Anna y a los funcionarios de su gobierno, que el pueblo tuviera desconfianza y que se hubieran opuesto al presente plan. Y dijo, todos van a ser como enemigos, tratados como enemigos de la independencia nacional. Y otro de los puntos más importantes del plan de Ayutla, convocaba la formación de un Congreso Constituyente. Les pido un grandísimo favor, en margen completo con el título de Plan de Ayutla, escojan uno de los 3 puntos más importantes y represéntenmelo con dibujos, por favor. Lo voy a escribir al inicio del video, de todos modos, para que lo recuerden. Bien, chicos, esto es sobre el plan de Ayutla. Nos vemos, recuerden el pase dorado de batalla, el pase de batalla dorado para el viernes 20 de noviembre. Ubicación temporal y espacial de la Reforma y la República restaurada. Las principales fuerzas políticas de la época eran los grupos liberal y conservador, que se disputaron el control del gobierno. En estos años también se promulgó una nueva constitución y se decretaron varias leyes, en conjunto conocidas como leyes de reforma, con la intención de quitarle poder político y económico a la Iglesia Católica. El propósito de estas leyes también era que México se convirtiera en un país laico y democrático. Aunque esto no se cumplió de inmediato, las leyes de reforma sirvieron de base para futuras transformaciones.
Asimismo, la lucha contra la intervención francesa fortaleció la soberanía mexicana frente a otros países. La palabra reforma hace referencia a cambiar, innovar o mejorar algo, con la intención de garantizar un orden a través de las leyes para que los integrantes de una sociedad satisfagan sus necesidades materiales, educativas, de recreación, entre otras. Laico, independiente de cualquier organización o confesión religiosa. Democracia, forma de gobierno en la que los ciudadanos tienen la posibilidad de participar en los asuntos políticos y elegir a sus gobernantes y representantes. Un dato interesante. A finales del siglo XIX se conmemoraba la independencia mediante fiestas cívicas, cuya finalidad era inculcar la historia de la patria y el culto a los héroes para fortalecer la identidad nacional. En estas conmemoraciones había piezas musicales, se leía un documento de la historia política de México, cantaban coros, se declamaban poemas, se entregaban premios, se leía un discurso oficial y se entonaba el himno nacional. Los ideales de liberales y conservadores. A mediados del siglo XIX, dos fuerzas políticas querían gobernar México. Ambos grupos tenían ideas opuestas, en la mayoría de los casos, acerca de las medidas que debían adoptarse para mejorar la situación del país. Estos grupos eran los liberales y los conservadores, a los que se ha considerado como partidos políticos, sin que lo hayan sido formalmente. Las luchas entre ambos grupos provocaron que en ese periodo hubieran constantes conflictos. Esto causó la inestabilidad del país y afectó su economía y desarrollo. En la siguiente tabla se presentan las principales diferencias entre los dos grupos. La forma de gobierno deseada por los liberales era una república gobernada por un ciudadano mexicano, y los conservadores querían una monarquía gobernada por un miembro de la realeza europea. Los principales objetivos de los liberales era desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales, y los conservadores querían prohibir la existencia de otra religión diferente a la católica. Entre las propuestas de los liberales estaban los cambios en la educación, la libertad de expresión, el establecimiento del registro civil. Y los conservadores querían mantener los privilegios de la Iglesia, el ejército y los terratenientes. Desamortizar. Poner en venta mediante disposiciones legales las propiedades que no tuvieran fines productivos. La Revolución de Ayutla. En la segunda mitad del siglo XIX, México vivía una situación difícil. Algunos de los problemas consistían en que unas cuantas personas controlaban grandes extensiones de tierra y en la existencia de los caciques regionales que imponían sus intereses sobre el resto de la sociedad. Además, la mayoría de la población no tenía acceso a la educación y carecía de recursos económicos para invertir en actividades productivas. En 1853, después de haber ocupado 10 veces la presidencia, Antonio López de Santa Anna fue convencido por los conservadores de regresar al poder. Durante su mandato, varias de sus órdenes causaron descontento en la sociedad. Por ejemplo, eliminó algunos derechos y libertades individuales, persiguió a sus opositores y sancionó a quienes lo criticaban, con lo cual limitó la libertad de expresión. Además, clausuró el Congreso, vendió el territorio de La Mesilla a Estados Unidos y se apropió de los bienes y recursos de los estados. Una disposición que provocó gran inconformidad fue el decreto por el cual se autonombró Alteza Serenísima y se otorgó poder ilimitado para gobernar durante el tiempo que creyera necesario. Ante esta situación, algunos integrantes del grupo liberal, encabezados por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal, se organizaron para quitar del gobierno a Santa Anna. En 1854, en el actual municipio de Ayutla, Guerrero, se proclamó el Plan de Ayutla. En él se llamaba a desconocer al gobierno y enfrentarlo por medio de las armas. La idea fue apoyada en varias partes del país y así se inició la llamada Revolución de Ayutla. Cacique.
persona que por su posición social y económica abusa de su poder sobre los habitantes de una población. Algunos caciques fueron militares, hacendados y políticos. Un dato interesante. Santa Anna ordenó que se cobraran impuestos por cada ventana que tuviera una casa, con el argumento de que así se podía calcular el tamaño de ésta y fijar el monto de los impuestos a pagar. Al año siguiente, el movimiento armado triunfó y Santa Anna fue obligado a salir del país. Con base en el plan de Ayutla, Juan Álvarez ocupó la presidencia. Luego se organizaron elecciones e Ignacio Comonfort resultó electo. Con esto se inició el periodo de gobierno liberal. El plan de Ayutla planteaba entre sus puntos más importantes los siguientes. Se desconocía a Antonio López de Santa Anna y a los funcionarios de su gobierno que hubieran desmerecido la confianza de los pueblos o se opusieren al presente plan. Todo el que se opusiera al plan de Ayutla sería tratado como enemigo de la independencia nacional. Convocaba la formación de un Congreso Constituyente.